estuvimos viendo un video, estuvimos hablando de crímenes y por eso nos trajimos a ellos. ¿Quieren presentarse para ver que la gente los conozca? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y por qué están acá? El que quiera. Bueno, tomo la palabra. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Yo soy Mariano Vidal, soy periodista de la sección Último Momento y Policiales de Clarín. Mi compañero, Nahuel. Galota, también periodista. Y los dos formamos este proyecto que es AMPA Tours, que básicamente, para explicarlo en poquitas palabras, hacemos tours guiados por la ciudad de Buenos Aires contando casos policiales, true crime, robos, asesinatos que hayan pasado en la ciudad. El chiste es que los contamos en el lugar donde ocurrieron. Entonces de repente vamos caminando un poquito por Recoleta, por San Telmo, por Congreso, y bueno, che, acá no sabes la historia que hay. Y capaz es un edificio común y escondió hace años un tiroteo, un asesinato, una toma de rehenes, que son casos que muchas veces nos han tocado cubrirlos, o algunos colegas, o que han generado impacto. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Creo que el año pasado esto existe, o sea, yo había leído que en las grandes ciudades de Europa y en algunas de Estados Unidos existían tours, pero de asesinos seriales. Yo sentía que había que hacer lo mismo, pero ponerle la impronta porteña. ¿Cuál es esa impronta porteña? O del AMBA, para incluir un poco el conurbano. Es que tanto para Interpol como para toda la delincuencia internacional, el argentino es sinónimo de cañero, o sea, de asaltante con armas. Entonces, nada, eso coincidió un poco con un gusto particular o con un perfil. A mí no me gusta tanto los crímenes en sí o las historias de asesinos seriales, y me gustan más las de ladrones, de narcotraficantes y demás. Y dije, hay que hacer ese tour con este tipo de historias. Y bueno, ahí en la redacción de Clarín le dije, che, ¿vos te animás un día? ¿Lo hacemos juntos? Sí, dale, suena divertido, y acá estamos. Ya hicimos 3 tours distintos, y ya vamos para el año. Ya estamos por cumplir un anito, es verdad. Estamos hace un anito que largamos esta idea. Bueno, como estaban comentando, actualmente tienen 3 rutas: Congreso, San Telmo, Recoleta. ¿Cuál es la que más les gusta? Para mí, Congreso. ¿Por qué? En realidad, hay historias que te gustan más que otras. Por ejemplo, para mí el comienzo de Congreso es una terrible historia, que contamos un poco cómo es el trabajo de los investigadores de drogas peligrosas. Y después, bueno, hay distintos casos. Por ejemplo, en San Telmo, el caso de... ahí no me sale. El reloj de... Bueno, claro. Un robo de reloj de no queremos spoilear mucho, pero robo de reloj a un prócer argentino. Una banda que robaba museos. Mirá. Y lo que intentamos siempre es, no solo porque a veces nos dicen, pero ustedes no son guías turísticos, y nuestra respuesta es, nosotros no queremos ser guías turísticos porque no reproducimos lo que salió en un momento. Nosotros hacemos el mismo trabajo periodístico que hacemos para un diario, para un podcast o lo que sea, lo hacemos en la calle, en el tour. Claro. Entonces, hacemos entrevistas porque nosotros veíamos, y mi planteo fue, che, si lo hacen en Europa gente que no es periodista, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros si esto es nuestro día a día? Si nosotros nos pasamos todas las tardes de nuestras vidas hablando con fiscales, víctimas, ladrones, narcos, jueces, abogados. Entonces lo tenemos que hacer. Sí, en el fondo hay una cosa de contar historias, y que la gente viene también porque es escuchar historias, y se divierten con eso, se enganchan con esa premisa de venir a escuchar una historia que quizás ya conocieron o quizás no, y nosotros el plus que tenemos por nuestra profesión es que estamos todo el tiempo en contacto con fuentes. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a alguien que se quiera, ponerle que mañana alguien que no es periodista quiera hacer el mismo tour que nosotros? Buenísimo, genial, esta tienda es la fiscal. O sea, claro. Pero es posta, tipo, para uno de los tours, para uno de los casos que hicimos en Recoleta, estamos haciendo archivo de un caso que nos interesó y fue tipo, che, esta es la fiscal que, sí, la de tal caso, sí. Fiscal, ¿cómo le va acá, Mariano Colén? Sí, sí, me acuerdo. Estoy haciendo este caso. ¿Otra sí. vez vos? No, imagínate. No, por suerte tenemos buena onda. Bien. Por suerte sí. Y, che, ¿qué te acordás del caso? Y de repente te tira algunos datos o te tira algo que no salió en la crónica del momento o que apareció después. Y ese plus
es difícil encontrarlo de otra manera. Sí, y después también nos gusta jugar con todo el mundo delincuencial, que es lo más atractivo, ¿no? Por ejemplo, contamos la historia del típico cañero y te contamos cuáles son las características, ¿no? Esto de, para un cañero, cuando en un pabellón, por ejemplo, no le va a importar si vos te robaste un banco, te hiciste multimillonario con una estafa, sino le va a importar a qué edad comenzaste tu carrera delictiva. Entonces, si vos te robaste 10 millones de dólares, pero empezaste a delinquir a los 35 años, para ese tipo vos no existís en el ámbito delincuencial, ¿entendés? Entonces esas cosas tampoco te las van a contar en estos tours, y es lo que nos gusta a nosotros, no es que lo decimos, no, lo hacemos por un gancho, creemos que a la gente le va a copar, bueno, sí, a la gente le gusta mejor, pero por sobre todas las cosas es lo que nos gusta hacer a nosotros y lo que hacemos hace 15, 20 años ya. Sí, entonces como le metemos como esa cosita de, bueno, te contamos un poco el detrás de escena de a veces esas investigaciones, porque nos cuentan la fiscal, a veces nos cuenta información que medio en off, que quizás no podemos publicar, pero en un tour que somos un grupito reducido No pasa nada. Claro. Entonces, tiene esa bueno, y también tratamos de meterle desde el lado nuestro periodístico datita de cómo los medios también laburan en los casos policiales. Entonces, de repente, explicamos, che, cuando te llega un caso así donde mataron a un diputado en la puerta del Congreso, bueno, periodísticamente es así, es un quilombo, arrancas con esta fuente, arrancas con esta otra. Entonces, tratamos de contar una historia desde los hechos, desde cómo se investiga y desde cómo se cubre. Y me parece que eso es lo divertido que tenemos para contar nosotros. Yo les iba a consultar. Cuando ustedes arman, ustedes tienen tres Sí, tours. y un montón más en cabeza, pero por ahora Obvio. tenés. Eso les quería consultar. Porque capaz que dicen, agarramos tal barrio, un ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que tener el crimen o el hecho que a ustedes les tiene que llamar la atención como para decir, lo vamos a llevar a este tour? Es un debate. Mira, para arduos mí, debates. sí, para mí la base de todo es ir a un barrio con casos interesantes, pero con la cualidad de que nosotros conozcamos a los protagonistas de esos casos. Si no, para nosotros no tiene sentido lo que te dije. Así sea un caso de 1990, que nosotros teníamos 5 o 6 años, si no conocemos a alguien, por más bueno que esté, no vale la pena, porque nosotros vamos detrás de esos detalles que solamente te lo pueden contar las personas que participaron. Pero si te pones a pensar, es cuestión de buscar, porque en todos los barrios hay un montón de casos. Y a veces, o sea, buscamos lugares que nos sirvan de excusa para contar una historia, como por ejemplo la puerta de la casa de un ladrón histórico que nació en 1931 en San Telmo. Entonces, a veces no contás desde un acto en particular o pasás por una cárcel, la primera cárcel exclusiva de mujeres de la ciudad de Buenos Aires, y ahí elegís una historia. Entonces, yo creo que arrancamos con estos tres, pero hoy a cualquier barrio porteño que vayas tiene sus casos. Sí, Claro. y además tiramos en el mapa, bueno, vamos, de hecho nos pasó con Recoleta, tiramos en el mapa, bueno, ¿qué casos te acordás? Me acuerdo primero, bueno, archivo, estos otros 4. ¿Cuál es más? Bueno, y además lo vamos hablando mucho en la redacción y con colegas, con otros colegas más históricos, y siempre hay uno que te dice tipo, che, pero lo van a hacer, ¿cuál? Vení, y te cuenta, y a veces también te cuentan casos que ellos cubrieron, entonces te aportan un dato más, todo eso va a un Google Maps y miramos, che, ¿por qué tenemos de repente 15 casos y Sí. tenemos que bajarlo a 6? Bueno, hagamos una ruta, vamos a ver qué lugares también son lindos para caminar, porque también está bueno Claro. eso, ir caminando a la ciudad. Que sea una experiencia completa. Sí, totalmente. Y ahí más o menos vamos haciendo la ruta y arrancan los debates de, bueno, ¿qué dejamos afuera? Que se queda afuera. Y otra clave Se que queda también fuera. que es difícil, y sin ser humoristas, creemos que esos datitos de gracia son fundamentales en las historias, saber cómo comenzarlos, las tensiones, cómo frenar en el medio, cómo cerrarlos. Es todo un tema, ¿no? Vos venís, te divertís en 2 horas, pero cuando se inicia cada tour, nosotros lo tomamos como que sí, son 2 horas semanales de trabajo, pero el trabajo de verdad está en la producción, ¿no? Armarlo implica ensayos, ir al archivo, ir a la hemeroteca, hacer entrevistas, de grabar, escribir, eso sí lleva tiempo. ¿Cuál es su caso favorito Que me tocó cubrir de los tours. de los tours? No, porque si no van a spoilear.
Bueno, pero No, poquito, no, no pasa no, nada. no, Tira el título, Ca- Mirá el eso, título, claro. claro, Está bueno total. eso. Y qué La sé yo, sinopsis. para mí el robo al Congreso Ah, es... Sí, es un terrible caso. Hablar del robo de relojes de alta gama en Recoleta para mí es un super caso. A mí en particular me gustan mucho los relojes, me gusta mucho ese tema. Y después también en uno contamos... Perdón, lo voy a chivar porque si no nos vas a chivar vos. Él hizo un podcast muy bueno sobre robo de relojes que se llama Relojeros, que lo encuentran en Spotify y que entrevistó cualquier cantidad de fuentes, desde un montón de ladrones hasta todos los detectives que se encargan de hacer el laburo. Es un laburazo, o sea, posta se los recomiendo. Gracias. Y yo sé que si no, no lo ibas a recomendar. Por eso, No. sí, dale. Y para mí hay una historia en uno de los tours en el que contamos cómo nace así de la nada un pabellón para presos mayores de 50 años. Uy, Que eso es necesito ir. hermoso y Eso no yo te lo escuché y te puedo Vamos asegurar a que ir. es excelente. Ya te aviso que vamos. Perfecto, mañana. Es verdad. Mañana tienen uno, ¿lo quieren tirar el chivo? Mañana tienen ese. Sí, de sí, hecho. mañana a las 18 horas tenemos una salida por Recoleta. Salimos desde Parque Tais. Si nos buscan en @ampatours en Instagram, ahí encuentran todos los datos y nos pueden contactar y se vienen mañana y hacemos 2 horitas de paseo. Mi caso favorito es en San Telmo. Es un robo, es el caso con el que cierra y es la vez que le robaron, que 2 pungas porteños le robaron la cartera a nada más y nada menos que la hija de George Bush. No, No, es excelente. Tremendo. 2 pungas que jamás se encontraron le punguearon la cartera con el celular que tenía el teléfono del viejo, que en ese momento era básicamente el presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tremendo. Me encanta. Me vuelve loco ese caso. Esa historia me encanta. Sí, y el caso de la parrilla también. En el caso de la parrilla. Me encantan los ese tema nombres de también los está bueno. casos, porque Sí, encima, sí. tipo, yo ya quiero saber qué es. Sí. No, es que el si vos asesinato pensás- que mataron, el diputado que mataron en el Congreso también es muy bueno, de Congreso, y en Congreso tenemos el tiroteo más el tiroteo más importante de la historia moderna porteña. Exactamente, de los últimos 40 años, el mayor tiroteo lo contamos ahí en En Congreso. una callecita de Congreso, que el Congreso es básicamente así. Sí. Sí. Tiene No, tiene un helicóptero y dando lo que no- vueltas, 30 francotiradores, Y un lo que tipo te pasa- parapetado Mm. respondiendo Sí, balazos. lo loco que Qué te bien. pasa a veces, no siempre, es esto de que vos estás contando una historia y tal vez pasa una vecina y se suma y cuenta su experiencia en ese caso, que nos pasó 2 o 3 veces también. Eso no lo podés controlar y es hermoso. Nos pasó en Total. 2 ocasiones. Por ejemplo, estábamos contando un tiroteo en un edificio y pasa una señora y dice tipo, sí, me acuerdo. Yo era chica, pero mi papá era policía y se puso a tirar desde el balcón. Excelente. Maravilloso. O nos pasó una hace poco en un robo de bancos, que estábamos contando la historia, un robo boquetero, y pasa una señora y se nos queda mirando, ¿viste? Y se queda escuchando. Y en un momento agarra y nos dice tipo, discúlpame, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, yo era la que les alquilé el salón, Ah. el local a los 2 ladrones. Excelente. Y la verdad es que pagaron todo en efectivo, 6 meses adelantado. Señora, venga acá. Qué hermoso. Arrancamos de vuelta. Excelente. No, olvídate. Me encanta. Yo por mí sigo preguntando. Por mí Por esto me favor, encanta. Pare, por A favor. mí me Yo, encanta. yo lo que quiero es que cuenten una historia, es decir, no quieren contar alguna del recorrido, pero que nos cuenten una historia, porque Yo- la verdad que estoy tipo, Yo ahí les quiero iba algo. a consultar, porque me da curiosidad. Nosotros convivimos, somos pareja, y vivimos enfrente de la cárcel de Caseros, literal. O sea, yo tengo 27, no conocí la cárcel de Caseros en funcionamiento, las dos, la vieja sigue existiendo, ¿no? Mi vieja sí. ¿Alguna anécdota de algún preso que estuvo ahí? Que sepan. Sí, curioso. qué sé yo. Son un Ay, montón, sé que hay muchos, sé Sí. que hubo algunos conocidos. Sí, qué sé yo, no sé, me acuerdo de, a ver, soy malo, lo que pasa es que a ver, uno sí recién pensábamos que ya deja de ser un pibe y ya son 15 años, entonces algunos nombres se te Claro. van, Mm. pero por ejemplo, no sé, recién hablando de presos, el ruso Lorman, ¿saben quién es? No. No. Es el principal acusado de ser el líder de la banda que secuestró a Christian Scharer en el 2003 en Palermo, en Corrientes. Se pagó un rescate por él. Christian está desaparecido, no se supo más nada. El ruso quedó prófugo
13 años fue uno de los argentinos más buscados por Interpol y lo detienen en Portugal robando joyerías. Bueno, el ruso en su momento me mandó una carta de 40 páginas. Sí, que la publicábamos en ese momento, yo trabajaba en Clarín y bueno, tuve un intercambio constante con él de cartas, siempre publicando y bueno, eso es como algo atrapante de este trabajo, ¿no? Que todos los días vos estás en contacto con la mierda. Claro. Viviendo el dolor, vos vas haciendo este trabajo, no sé, tuve la suerte. Pasan los años y decís, loco, estuve reporteando en barrios de pandilleros de Chicago, estuve en favelas de Sao Paulo, de Río de Janeiro, estuve en barrios de ladrones de Santiago de Chile que viajan a robar Europa, estuve en el barrio de Pablo Escobar de Medellín y acá, en todos. Pero son como experiencias constantes que pasan a ser parte de tu día a día, ¿entendés? Y vos decís, uy, un día te levantabas a la redacción y una hora después estás en un velatorio en una villa o estás con una mamá a la que un policía le mató a un hijo en un caso de gatillo fácil y ese es el día a día de un periodista de policiales. Claro, eso les iba a consultar porque, por ejemplo, nosotros ahora lo estamos entrevistando a ustedes. Es una entrevista que nosotros la preparamos desde otro lado, pero me pongo a pensar, ¿cómo preparan ustedes una entrevista a este tipo de gente? Que quizás es peligrosa o que va a jugar, porque también intuyo que juegan su propio rol cuando quieren, no sé, o no te cuentan, no te quieren contar todo para no estar más pegados, o son gente que psicológicamente no está bien, depende de lo que hayan hecho. ¿Cómo preparan ustedes una entrevista a este tipo de personas? Habla vos porque con la experiencia en Córdoba. A ver, qué sé yo, uno tiene que entender también que la persona que va a hablar tiene una agenda propia. Entonces, si va a hablar con vos, si decide hablar con vos, es porque quiere transmitir un mensaje o porque quiere contar lo suyo. Qué sé yo trato, las veces que me ha tocado, de, entender eso. Entonces, mira, yo te voy a dar la posibilidad de contar lo que vos quieras contar. Sabés que yo te voy a preguntar, pero voy a ser honesto de lo que vos me digas y vos necesites publicar, vamos a contar eso. Y después te vas preparando en plan, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto. No le voy a ir a preguntar, tipo, con algún asesino, tipo, no le voy a preguntar, tipo, che, vos lo mataste. Claro. Al hueso. O sea, vas haciendo como el hablante, contame qué tal la cárcel, qué tal esto. Y vas haciendo como todo el juego hasta que entraste en confianza. Y ahí es como que te vas soltando un poquito más. Y ahí tenés un poquito más de margen para pinchar un poquitito, profundizar, saber qué es lo que le querés sacar. O sea, uno tiene que ir con saber qué es lo que va a buscar. O sea, yo necesito que... No es que necesito que me diga esto, necesito que me hable de esto. Después él que me diga su verdad o lo que me quiera contar. Pero, ¿con qué estrategias? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo voy llevando la charla para eso? ¿Cómo cuando se me quiere ir para otro lado y me quiere contar otra cosa? Lo voy arreando y lo voy trayendo. Que también es parte de la práctica. O sea, vas una, te sale mal, vas dos, te sale mal, vas tres, te sale mal. Yo creo que la entrevista que más me costó y la que más tuve que preparar fue porque recién arrancaba en Clarín en 2002. Yo lo entrevisté a Leonardo Cositorto en la cárcel de Bower 2022. Que Cositorto además es un tipo que tiene una labia muy buena. Entonces mi preparación fue mirar todas las entrevistas que había hecho antes para saber cuando yo le preguntara cosas que ya le habían preguntado para dónde iba a disparar. Entonces responderle, tipo, ¿cómo es que podías conseguir estas ganancias? Porque el Bitcoin... No. Leo, Bitcoin no, porque el Bitcoin tiene respondeme para acá. E ir como llevándolo. Aún así no lo logré, o sea, aún así le estuve 10 minutos, 15 minutos de repregunta hasta que me dijo, sí, agarramos la plata y la llevamos de acá para acá. No me dijo, sí, tenemos un Ponzi. Pero te da cosas que te pueden servir para la nota. Qué sé yo, ese tipo de cosas. Y después... También es complejo, también este laburo es muy complejo que te toca entrevistar a funcionarios, policías, delincuentes. A mí lo que me cuesta mucho y todavía no me acostumbro es cuando te toca entrevistar a una víctima. O sea, cuando estás en un escenario de acá va a pasar una tragedia y vos todavía tenés que estar laburando. Entonces es necesito el dato.
también ser muy respetuoso de lo que estás, en una persona que tenés enfrente, abordarla entendiendo lo que le está pasando y cómo contar eso sin golpe bajo, sin que sea violento, porque después la otra persona lo va a leer y es una persona que acaba de pasar una tragedia, entonces no querés ser un forro con esa persona. ¿Tiene que laburar Prueba y mucho de lo error. psicológico en esos casos? Ustedes mismos, para que no les afecte y que pueda, qué sé yo, poder que te saca mal la entrevista. No, yo no noto eso. A ver, sí es duro, a veces estás frente a una mamá que le matan a un hijo y se te pone a llorar y eso te parte el alma. Pero también te da como mucha satisfacción cuando te agradecen que las hayas acompañado en el proceso, ¿no? Porque ellas sienten como una esperanza en el periodista. A veces van a un juzgado, no le dan pelota, dicen no estoy, no, venga el lunes señora, no, ahora hay feria, y la boludean y la boludean y la boludea el defensor oficial, que pobre tiene 200 casos, y te llama a vos y vos vas y publicás algo y tal vez activás un poco el tema y la llaman de la tele, o estás ahí en el juicio y cuando vienen y te dan la mano, te dan un abrazo, son momentos lindos. Volviendo a lo otro, a mí lo que me gusta a veces es ir en búsqueda de otros datos, no de los datos que buscan otros. Por ejemplo, para mí no tiene sentido esto de ir a entrevistar a un criminal para preguntarle, ¿estás arrepentido? ¿No sentís que tenés que pedirle disculpas a la sociedad? Qué sé yo, para mí lo que el tipo hizo, ya lo hizo, está juzgado, condenado, está preso, y si lo mató o no lo mató, yo siempre le digo, yo voy a publicar lo que dijo el fallo y listo. Ahora, a mí hay datos que me gustan, como por ejemplo ayer recordaba de una fuente, una chica que entrevisté y que la perfilé, ya murió, y ella era cañera, digamos, asaltante con armas, y formaba parte del fan club de Romeo Santos de Rosario. Entonces eso me resulta muy atractivo, ¿no? Por ejemplo, el ruso Lorman. Yo ya sé que el tipo es un HDP, que es un criminal, un asesino y todo eso. Ahora, ¿y cómo te metiste en ese mundo? Entonces él me contó que el papá de su novia, de su primera noviecita, lo invitaba a jugar al truco, a esas peñas. Entonces que él empezó a mezclarse en ese ambiente de la noche, del truco, de un pueblo cercano a la localidad de Zárate, y que ese tipo un día lo invitó a manejar un camión en un robo. Y bueno, esas son las cosas que a mí me llaman la atención, más que lo que te digo, juzgarlo y preguntarle esto de... Yo no salgo a poner que son buenos tipos, claro. Pero sí me gusta contar un poco qué los llevó a eso, por qué lo hacen, por qué no lo pueden dejar, porque te encontrás con eso, ¿no? De que para mí hay una adicción al dinero, hay una adicción a la adrenalina, porque estos tipos muchas veces, o al menos el perfil de gente a la que me gusta entrevistar, ya podría dejar el delito. Y lo que me atrae son los tipos que no se justifican, porque te vas a encontrar con gente que te dice, no, bueno, yo hago esto porque mi papá me pegó y porque soy de un barrio pobre. Y no, a mí me gusta, yo trato de que mis fuentes, para que sea mi fuente, me gusta que sea alguien que se haga cargo de lo que hace y que te diga, yo lo hago porque soy un HDP y lo podría dejar, y me gusta y lo necesito y no lo voy a dejar nunca. Porque eso también te hace comprender el mundo que narramos nosotros. A veces nos dicen, che, ¿cómo vas a entrevistar a estos tipos? Si no los entrevistamos, lo que contamos va a estar contado desde un 50%. O sea, esto es como el periodista de deportes, el que habla de fútbol, tiene que entrevistar futbolistas. El periodista de política tiene que hablar con políticos. Bueno, en lo nuestro es lo mismo. Si no, claro, te vamos a contar un resumen muy chico y nunca vas a entender nada de ese mundo. No, además muchas veces tiene más repercusión en las entrevistas con los que hicieron el criminal que el entorno, porque es como la voz de lo que sucedió ese criminal, el que se le ocurrió, el que hizo, ¿por qué hiciste esto? ¿O qué se te cruzó por la cabeza? Entonces es como decís vos, o sea, para mí es clave terminar entrevistando a los criminales, porque si no es como la historia incompleta. Y no olvidarse que hay una historia de vida detrás de esa persona que cometió el delito también, que también es como, es lo llamativo, como decís vos, es el dato de color y lo que aporta una imagen distinta sobre el caso en sí, porque es esto, el que se justifica diciendo no, porque yo tuve una infancia difícil, que eso ya es como más de lo mismo, lamentablemente. Pero cuando hay una historia detrás y la persona que cometió el delito se hace cargo de eso,
para el que está mirando es algo distinto, porque se empieza a ver un lado B que quizás no conocemos. Claro, es que más allá de eso, al menos yo lo que busco siempre es que vos encuentres un punto en común que tengas con él. Esto de, che, mira, en esto me parezco, Claro. este tipo... No por se te ejemplo, no refiere. sé, me acuerdo una de las entrevistadas de Bandidas, contó que un día se enteró que su marido llevaba una doble vida, que había tenido un bebé con otra mujer, y ella lo dejó y el lunes mandó todo al carajo y se fue a robar. Y encontró en el robo una contención, lo que la mantenía arriba, y bueno, y así un montón de cosas, esto de que, por ejemplo, otro caso, una mujer que mató a un policía, me acuerdo que en el hecho a ella se le cae la llave y en la llave tenía el llavero con la fotito de su hijo en el jardín. Entonces la policía, al ver el escudo del jardín, va al jardín y pregunta quién es la mamá de este chico. Y dicen, se llama fulana de tal. No, porque creemos que es la asesina de un policía. Le dicen, no, eso no puede ser, porque esta mamá completa el cuaderno todos los días, reta al hijo cuando dice malas palabras, vino a pintar el jardín con nosotros, y vos decís, wow, en definitiva, ahí en ese contexto... Es una persona normal para mucha una, gente. Es una persona normal, o sea... Tal vez en buena parte del día son personas normales, solo que después no. Claro. ¿Qué te Cambia. pasa cuando vas buscando, vas contando estas historias y te vas profundizando y te vas metiendo más, que debajo de la capa del hecho de la historia se va complejizando? Cuando empezás a preguntar un poco más, cuando empezás a escarbar, a indagar, a buscar datos de color, a entender de dónde viene cada uno, es más difícil. Se empieza a complejizar, de repente no deja de haber, che, esto de bueno y malo. Hay contextos, hay situaciones, hay tipos de crímenes, hay historias. Entonces ahí es, che, no es tan sencillo, no es tan lineal como arrancó la historia. ¿Alguna vez se obsesionaron con alguna investigación? Sí. Sí, obvio, hay con temas que querés saber siempre un poco más y más y más, y decís, bueno, ¿a quién puedo entrevistar ahora? Y los temas transnacionales son para mí buenísimos, porque vos decís, uy, ahora estoy, por ejemplo, no sé, yo cubro no, pero me gusta seguir narcotráfico y demás, y en un momento dije, bueno, necesito ir a Perú, porque tengo que ir a los 3 países productores de cocaína del mundo, si no, ¿cómo cubrís narcotráfico desde un escritorio? Entonces, bueno, te obsesionás y decís y empezás a pensar cómo es la producción en el Brain, en la zona sur de Perú, qué pasa en el Beni, que es el norte de Bolivia. Te obsesionás con querer saber de dónde salen los pilotos de las avionetas que transportan cocaína, cómo reclutan a los choferes de los autos de los transportistas, y es como que hay más si querés, y te cae una causa así, la lees y resaltás, y sí, si te apasiona es un trabajo súper lindo para hacerlo. Yo estoy muy metido. Nosotros nos causa gracia porque nosotros tenemos como una división. Él es muy especialista en tipo de asaltos, de robos, de cañeros, y yo estoy más en estafas. Y estoy como muy... O sea, el primer caso con el que me obsesioné a full es con el de Generación Zoe, con el de Cositorto. Podemos mencionar que tenés un podcast sobre eso, participaste en la Tanto- producción de un podcast. Sí, tanto fue la obsesión que terminamos haciendo un podcast, Generación Zoe, la estafa más insólita de la Argentina, también disponible en Spotify. Y sí, también me obsesioné y quería saber de dónde había salido Cositorto, de dónde habían salido todos los que estaban ahí, cómo es que pica tanto el discurso, a ver, cómo era el esquema que tenían, cómo es que o sea, realmente cómo funcionaba ese negocio. O sea, vos después decís tipo, sí, bueno, tuve una pantalla, ok, bueno, pero ¿cómo la tenían con esa pantalla? ¿Qué plataforma usaban? ¿Qué software? ¿Quién te hacía cada cosa? ¿Qué internas tenían adentro? Pues después estás viendo y dentro tenían un montón de internas, este se lleva mal con este se odiaba con este, y bueno, y reconstruir cómo era esa cuestión adentro. Y también en el último tiempo sí hay como mucho toda esta cuestión de los Ponzi. Bueno, hace 2 semanas me tocó ir a San Pedro cuando explotó lo de Rainbow X, y me obsesionan tipo, che, bueno, yo quiero hablar con el tipo que es la cabeza de esto. El tipo no quiso hablar. O sea, no Quiero se hablar puede. con la China. Quiero hablar con la China, sí, quería hablar con el que mandaba los mensajes. Era tipo, empezaba a parar a la calle, tipo, che, vos estás adentro, sí, bueno, yo quiero estar cuando llega el mensaje. ¿Cómo es cuando te llega el mensaje de la China?
Después no quiso hablar el cabecilla de todo eso. Pero si querés entender, bueno, cómo funciona, cómo es el mecanismo, cómo te empiezan a pagar, cómo, de dónde sale, quién te vendió el software, porque esto se supone que llega todo de China. Que hay como una cuestión de tipo programas de Ponzi que vos lo vas vendiendo y vas armando tu propio Ponzi. Bueno, ¿dónde se compra eso? ¿Cómo se llega? Y me interesa mucho eso. Estoy como muy, muy metida en esa. Bueno, perdón, un pequeño chivo de paso, como dijimos lo del podcast de Generación Zoe, también, Nahuel, vos tenés unos libros sobre estos mismos que estuviste comentando antes, Sí. tanto tema narcotráfico como, bueno, Bandidas, que también lo mencionaste, que cuenta historias de mujeres, donde las entrevistaste a ellas, como para entender esto un poco más. Así que yo creo que quien sea que esté mirando esto, le interesa cualquiera de estas cosas, busquen que se nota que es un material que está buenísimo además. Que exista y que sea producción de acá, Sí. eso es tremendo, que es un poco lo que hablábamos antes, que quizás por ahí sentimos como que falta un poco, por ahí, qué sé yo, todos conocemos lo del robo del siglo y demás, pero hay un montón de otras cosas que Yo creo que faltan pasaron. las historias más cotidianas. Porque vos entras a las plataformas y tenés, qué sé yo, el clan, tenés el ángel, tenés los casos más icónicos de... Pero no hay tanto de... Algo que quizás uno no está más interiorizado, que es, claro, Roberto Puch, sí, ya lo conozco, o sea, aunque no hayas conocido el caso. Claro, como que hay mucho de pero, lo mismo. Claro, ya, sí, qué No, sé yo. y es que también pasa que en ese mundo delincuencial lo que te dicen, y para mí es con razón, es que muchas veces ciertos zampones son como, o sea, como que la prensa los infló. La prensa creyó porque, está bien, siempre había, tiene que haber un enemigo público número uno para que haya un policía exitoso, el policía Claro. bueno. Entonces la policía muchas veces es la que te hace creer que este es un súper criminal, y te lo presentan como una mente distinta, y la verdad es que cuando vos te metes ahí vas conociendo gente y conoces, porque esto es como una escalerita, uno te presenta al otro, ese otro, después uno te leyó, entonces te contacta y vas conociendo, y hay un montón de desconocidos que no pisaron la cárcel, que tienen varias propiedades, que están súper tranquilos en sus casas, que los vecinos no tienen ni la menor idea a qué se dedican, ni se imaginan la doble vida que llevan, y están ahí y son desconocidos, son NN. Y tal vez conoces, no sé, a tipos como el Gordo Valor, que creemos que sí, que tal vez participó de 30 robos a bancos, y pobre hoy necesita vender los derechos para hacer una película como para sobrevivir, ¿no? Porque pasaron tantos años en la cárcel que hoy viven o subsisten, no sé cómo harán, pero reciben una jubilación mínima, ¿entendés? Claro. Y vos decís, y salimos a venderlo como el super bandido, el super ladrón, y otra vez hay NN que tienen historias apasionantes. Yo lo que se iba a preguntar cuando hablaban de entrevistar a criminales es, ¿alguna vez sintieron tensión, miedo o incomodidad al estar enfrente de uno de este tipo de personas? No sé si qué sé yo, uno es medio kamikaze y se manda y después veremos qué pasa. El año pasado me tocó viajar a Chaco, seguí mucho el caso del femicidio de Cecilia Strisowski, y en todo ese derrotero de, bueno, vas conociendo uno, otro, me dijeron, che, bueno, y que quedó como cabeza de los movimientos piqueteros es tipo, bueno, y te vas y escribís, tipo, che, bueno, nos juntamos y dale, venite a la tal, te mando un lugar. Y le pregunté a un colega, tipo, che, vos que sos de acá, ¿dónde es esto? No, amigo, ahí donde están tirando todo, ahí es donde están todos los tranzas. Bueno, Ya está bien. fue. Tendré que ir, bueno, ya está. Qué sé yo. Uno entiende que por ser periodista a veces está un poquito más, o por lo menos quiere creer eso. Pero bueno, también uno es kamikaze y se manda, es divertido. Yo calculo que vos te vas metido en un lugar un poquito más picante. Sí, o sea, yo tuve más miedo en situaciones, por ejemplo, no sé, una vez fui a cubrir un crimen a Ciudad Oculta, siempre cuento lo mismo, y llego y me encuentro con que la familia de la víctima le había saqueado la casa al asesino, ¿no? Entonces el asesino era paraguayo, la víctima argentina, entonces todos los argentinos llegan a la casa del paraguayo, le rompen la puerta, le roban todo, la víctima se termina quedando con la casa del paraguayo.
Y ahí dicen, bueno, vamos para el medio del barrio. Y yo ahí con un fotógrafo caminando, todas cosas locas. Y en un momento me acuerdo que doblamos como en un pasillo ancho para lo que es una villa. Y miro así, estaban los paraguayos, había 30 tipos No. que medían como 2 metros, y veo que empiezan a venir para acá y corrimos todos. Se escuchaban tiros después, y sí, esa situación, porque después a estas personas siempre llegás, no es que te mandan un mail y te dicen, che, venite acá que quiero Claro. charlar con vos, y uno va, no, siempre es por un conocido. Como que te resguarda. Exactamente, o sea, no tampoco es que voy a ver un desconocido, ¿no? Siempre hay alguien que te presenta, alguien en el que vos confiás, y bueno, eso. ¿Alguien pregunta para cerrar? A mí me quedé corto. Yo me quedaría horas hablando Sí. porque me fascina. Sí, sí. Pero bueno, y Es que es mi también hay sueño que- frustrado. Tu sueño frustrado. Tremendo. Y yo tenía mis 2 opciones, era ser periodista deportivo o ser periodista policial. Y Y bueno, bueno, te elegí fuiste a la periodismo fácil. deportivo. Pues, Más estás fácil. bienvenido cuando quieras al policial, es más divertido. Sí, 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 obvio que sí. Cuando quieras venite. Pierdo No. mi pareja, me parece. No, es que me encanta. Vengan los dos. Empezamos a subir un Claro. equipo. Bueno, gracias en serio por venir. ¿Quieren tirar chivos de lo que hayan hecho para que lo escuche la gente? Vayan a ver. Las De vuelta. próximas fechas de tours. Nosotros estamos, nos encuentran en @ampatours, con H al principio. Estamos saliendo todos los sábados a las 18 horas. Vamos a salir todos los sábados también de noviembre, haciendo por el Tour de Recoleta. Y tenemos un par de fechas para San Telmo. Viernes 8, Viernes de 8. 7 a 9 en San Telmo, 8 de noviembre. ¿Cómo se pueden anotar? Nos buscan por Instagram, ahí nos mandan mensaje, o también en nuestra bio tenemos el link para las inscripciones donde tenemos todas las fechas. En TikTok también. También, Ahí y ahora está en Mariano. TikTok y en Instagram estamos haciendo como subiendo algunas stories, también con este mismo formato. O sea, estamos yendo a lugares donde ocurrió algún que otro caso y bueno, contar esas historias ahí que quizás nos quedan lejos o no quedan dentro de los recorridos, y bueno, ya que estamos las contamos ahí. Estamos preparando la semana que viene, grabamos en La Boca. Sí. Digamos, le tiene Me encanta. compromiso. Sí. No, un caso muy bueno para mí de narcotráfico internacional vinculado al estadio de Boca, entonces lo vamos a contar desde la puerta. Yendo. Pobre, el club no tiene nada que ver. Se va a Pero salir sí, Riquelme a decirme tipo sí, chicos, claro. no. Se No usó, filmen. se usó para una movida grande. Y lo bueno es que al ser un caso viejo, para toda nuestra generación va a ser nuevo. Claro. Que eso es Excelente. interesante también. Me encanta. Yendo. Excelente. Mm. Bueno, gracias chicos. en No, serio. gracias a ustedes por la invitación.